Y el tema de esta noche, en la sesión 3 de esta Escuela del Perdón, Camino de Sanación, es perdonar a Dios. Y lo he puesto como en forma de pregunta. ¿Perdonar a Dios? ¿Será que hay que perdonar a Dios? Pero es uno de los temas que planteamos desde el inicio de esta escuela que tocaríamos. Así que de eso vamos a hablar hoy, perdonar a Dios. Y esta expresión, perdonar a Dios, puede sonar extraño, raro, pues uno no puede perdonar sino a aquel que lo ha ofendido. Y Dios no ofende a nadie, sino que nos colma a todos de bendiciones y amor. Porque precisamente esa es su esencia. Leemos en Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Y el amor qué es? Santo Tomás de Aquino da una definición del amor bien sencilla y precisa. El amor es desear, querer y hacer el bien a los demás. Querer el bien para los demás y no solamente quererlo, desearlo, sino hacerlo. Eso es amar en esencia. Dios es amor y porque Dios nos ama, quiere nuestro bien. Dios es el sumo bien, es bondad. Por eso el Salmo 100 nos invita a entrar en su presencia con alabanzas, con acción de gracias y con confianza, dice el versículo 5 del Salmo 100, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es ¿qué? Es bueno. Porque su bondad perdura para siempre, su fidelidad por generaciones. Dios es bueno, pero hay quienes no piensan así. ¿Conocen ustedes personas que no piensan así? Es decir, que no creen que Dios sea bueno. Existen personas que que piensan así. Y quizás alguien acá en esta misma sala de Zoom tendrá esa percepción de Dios. Bueno, qué bueno si estás acá. Para eso es este curso, para eso es esta experiencia. Para llegar a la verdad de nosotros mismos, de Dios y por lo tanto a la verdadera libertad, felicidad, plenitud. Entonces, existen personas con resentimientos hacia Dios por algunas cosas como la muerte de un ser querido que quizás nos ha golpeado, esa experiencia dentro de esta pandemia tan dolorosa y quizás inesperada o repentina. Hay personas con resentimientos hacia Dios por una oración no contestada, por dolencias o adversidades que creemos enviadas por Él, por desgracias que pudieron quizás o pensamos que pudieron ser evitadas. Por estas y otras razones, hay personas con resentimientos hacia Dios. Todas estas cosas y más nos pueden producir resentimiento hacia Dios, sentirnos molestos con Dios, enojados con Dios. Y por eso hay que perdonar para que no obstaculice la sanación. Pero perdonamos a Dios no porque haya hecho algo malo, como ya lo he dicho al inicio, sino porque nuestra psique, nuestra psicología, rechazando el dolor, rechazando el sufrimiento, identifica en Dios la causa.
Entonces, la palabra adecuada para restablecer la amistad con Dios, para tener la experiencia del Dios real y verdadero, es perdonar. Vamos a ver, causas concretas de resentimiento hacia Dios. Les menciono algunas. Causas concretas, yendo al grano, de circunstancias que han producido en el corazón resentimiento hacia Dios. Uno, hay personas que se sienten defraudadas por Dios y por lo tanto tienen resentimiento hacia Dios, y es posible eh, por un mal negocio, por las dificultades económicas, por la pobreza o la falta de trabajo, de alimento, y sentimos que Dios no nos cuida, que se olvidó de nosotros. Yo he escuchado personas ante dificultades económicas, ante dificultades de trabajo, ante pareciera como una ruina, ¿no? Que no hay progreso económico, eh, material. He escuchado personas, Dios se olvidó de mí, decir esto, ¿no? Dios no es bueno. No, Dios, pero ¿qué pasa? Hasta servidores o líderes he escuchado en esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Yo recuerdo un hermano que me decía en situaciones económicas muy, muy difíciles y me decía, Javier, yo me he dedicado al Señor, le he servido, lo he dado todo, ¿y por qué estar pasando esto en este momento con mi esposa, con mis hijas? Esta necesidad económica, no aparece un trabajo y es una razón, eh, una causa de resentimiento hacia Dios. Otra puede ser dos, ante una enfermedad, ante la enfermedad, y quizás ante una enfermedad fuerte, ¿no? Terminal, un cáncer, eh, ante esta misma realidad que hemos estado viviendo del COVID-19, ante la enfermedad o la muerte de un ser querido, es posible que pensemos, Dios nos envía esta pena porque no nos quiere, porque no nos ama. Hay quienes aún hoy piensan que Dios envía enfermedades, que Dios nos envía enfermedades. Tres, quizás pensamos o hay personas que tienen un resentimiento hacia Dios porque piensan, sienten que Él no escucha su oración. Cuando sientes que Dios no te escucha. Y decimos como el profeta Habacuc. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, allá en el profeta Habacuc, es uno de los profetas menores, un libro pequeño, lo pueden leer, son solamente 3 capítulos. Y en el capítulo 1 se conoce el capítulo 1 como las quejas del profeta. El profeta que se queja ante Dios, molesto ante Dios, y, y le dice, ¿hasta cuándo pediré auxilio sin que tú respondas? ¿Hasta cuándo clamaré a ti sin que tú nos salves? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué callas? Dirá ahí mismo en el capítulo 1 el profeta Habacuc por el versículo 12 o 13. ¿Por qué callas? ¿Por qué guardas silencio? Dice el profeta. ¿Cuántas veces ha salido de nuestro corazón, de nuestros labios, ese grito de queja al cielo? ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú respondas? ¿Hasta cuándo clamaré sin que tú escuchas? ¿Por qué callas? ¿Por qué guardas silencio? Hay personas con resentimiento hacia Dios porque sienten
que Él no escucha su oración, pero sí escucha. Ahí mismo en el libro del profeta Habacuc, si pueden, léanlo. Es más, se los dejo como tarea. Lean el libro del profeta Habacuc. Son solamente 3 capítulos y van a ver el cambio que tuvo el profeta Habacuc. En el capítulo 2, él asume la actitud de orar, de esperar la respuesta del Señor. El Señor le responde, le indica qué va a hacer. Y en el capítulo 3, en los últimos versículos del capítulo 3 del profeta Habacuc, termina con una de las oraciones de alabanza más hermosas, más bellas de la Sagrada Escritura, aunque no haya ganado en el aprisco, ¿no? Aunque falten las cosechas, aunque vengan más adversidades y dificultades y escasez, dirá el profeta Habacuc: yo me gloriaré en mi Señor. Yo me alegraré en el Señor, yo lo alabaré. Y pasó de la queja a la alabanza, del pesimismo al optimismo, de la desesperanza a la esperanza. Dios le respondió. De hecho, en el capítulo 2, ustedes van a leer ahí en los primeros 5 versículos del capítulo 2 del profeta Habacuc que el Señor le responde y le dice: lo que te estoy mostrando, si parece tardar, tú espera. El justo vivirá por la fe. Si parece tardar, tú espera. Quizás tú te sientes enojado con Dios y a veces podemos tener un resentimiento con Dios ahí bien guardado, ¿no? Bien guardado, que aún no hemos sanado, que no hemos sacado, ¿no? Del cual no nos hemos liberado o identificado. 3, hay personas que se resienten con Dios porque tienen una idea de un Dios castigador, que solo piensa en castigar nuestros errores, nuestros pecados pasados, nuestras equivocaciones. 5, hay personas que tienen resentimiento hacia Dios porque piensan de esta manera y dicen: ¿por qué a otros sí los bendice y a mí no? ¿Por qué a otros, Señor, sí los sanas y a mí no? No comprendo, no entiendo. Y hay quienes eh, se llenan de amargura y de enojo eh, con, con este sentimiento, con este pensar. ¿Por qué otros en el servicio, en la evangelización, avanzan en su vida espiritual y yo no? Señor, ¿por qué a otros sí los bendices y a mí no? Hay quienes dicen también: Señor, si te he dado todo en el servicio, si te he entregado mi vida, eh, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué eh, mis hijos son unos rebeldes, no quieren nada contigo, están en vicios, en alcohol, en drogas, en malos caminos? ¿Por qué, si te he servido, si te lo he dado todo, por qué mis problemas en el matrimonio, ¿no? Mi matrimonio no camina como lo esperaba? ¿Por qué? ¿Cuántas personas se han ido enojados de la iglesia? ¿Conocen a alguien? Quizás alguien acá en algún momento. Enojados con Dios. Yo una vez escuché a una persona y fue un gran líder en un momento dado. Y hoy, pues, esa persona no está con su esposa, bueno, toda la familia después se destruyó. Una situación muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa.
pero yo escuché hace muchos años a esta persona decir, por la renovación carismática, ¿no? O por el servicio, perdí mi matrimonio. Por Dios perdí mi matrimonio por estar metido en las cosas de Dios. ¿No? El problema no eran el servicio, ¿no? No, sabemos que no es así. Puede pasar que estamos tan metidos en las cosas de Dios, pero no en el Dios de las cosas. En las obras de Dios, pero no en el Dios de las obras. Y en esta parte hace falta mucha formación. Gracias a Dios, los últimos años, formación humana, es decir, formación de una verdadera espiritualidad del laico, del servidor. Cuando hablamos de espiritualidad, no estamos diciendo de estar en la iglesia solamente de lunes a domingo, ¿no? Más que el cura y que la monja. Cuando hablamos de espiritualidad, para nosotros como laicos, la espiritualidad es el desarrollo de la vida divina en el ser humano. Es decir, en todas las dimensiones. Podemos estar metidos en iglesia lunes a domingo y nuestra vida familiar, académica, laboral, afectiva, sexual, matrimonial, física, recreativa, de descanso, hecha un desastre. Entonces, pero sin embargo, hay personas enojadas con Dios y piensan de esta manera: Señor, te lo he dado todo, te he servido y ¿por qué? Siento que mis hijos se me pierden, no creen en ti. ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué estas desgracias? ¿Sí o no? Hay quienes también se enojan con Dios o tienen resentimiento hacia Dios por figuras religiosas. Es decir, que se supone nos hacen presente a Dios, nos muestran a Dios. Hay quienes se enojan con Dios, se resienten con Dios ante una decepción o desilusión con un líder religioso o con una figura, una persona, pues, una figura religiosa, es decir, un sacerdote, una monjita, una religiosa, un laico, un predicador, un líder, un coordinador. ¿Cuántas personas desilusionadas, decepcionadas por un sacerdote, por una religiosa, por un predicador, por un líder, por un coordinador, se enojan con Dios? ¿No? Y dicen, pues no, recuerdo una chica con la que conversaba ya hace meses, que fue educada en un colegio católico de monjitas, pero las monjitas eran, eh, quizá no todas, pero sí con las que ella, porque no se puede generalizar, pero con las que ella le tocó como profesoras y directoras, pues dijo, si así es Dios, pues no quiero conocerlo, ¿no? Si es como estas monjitas así de amargadas o... Hay quienes se resienten con Dios y ni qué decir de eh, cuando ha habido algún antitestimonio por parte de una figura religiosa eh, en la cual tú tenías una expectativa, una confianza. Es una razón por la cual alguien puede sentirse resentido con Dios o tener una imagen equivocada de Dios. Y quizás una de las más, de las causas más fuertes o más
podríamos decir, comunes. Tiene que ver, o diría, una de las principales experiencias en el seno de la familia, en la casa, en el hogar. Fíjense que el mismo Papa Francisco, en la exhortación Cristo vive, en el numeral, vamos a ver, en el numeral 113 de la exhortación Cristo vive, el Papa Francisco habla a partir del numeral 112 de el Dios que es amor. El Dios que es amor. Y voy a leerles el numeral 112 y parte del numeral 113. Y fíjense cómo el mismo Papa Francisco nos da a entender esto que les quiero explicar. Una de las razones, de las causas principales por las cuales alguien puede tener un resentimiento hacia Dios, no quiere nada con Dios, tiene que ver por experiencias negativas en el seno de la familia, en la relación paterna o materna, abandono, ausencia, agresión o incluso antitestimonio. Pues sí, así como suena, ¿no? Quizás papás, mamás metidos en la iglesia, pero que no le prestaron atención a sus hijos. Y ahí hubo un vacío, ¿no?, formativo muchas veces en muchos grupos de la iglesia. ¿Sí o no? Hubo un vacío formativo. Quizás algunos de ustedes les dijeron en algún momento, primero Dios es el grupo, primero Dios es la parroquia, primero Dios es la reunión, primero Dios son los encuentros. Cuidado, cuidado. Primero Dios es tu esposa, tus hijos, tu hogar. Y no significa que no le sirvas al Señor, que no te comprometas. Por supuesto que sí, pero cuidando esta base, cuidando este fundamento. Y dice el Papa Francisco, en el numeral 112 de la exhortación Cristo vive, ante todo quiero decir a cada uno la primera verdad, Dios te ama, sí, ya lo escuchaste. Si ya lo escuchaste, no importa, te lo quiero recordar. Dios te ama, nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Numeral 113, dice el Papa, quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra quizás fue lejano y ausente, o por el contrario, dominante y absorbente. O sencillamente no fue el padre que necesitabas. No lo sé, dice el Papa Francisco. Pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre Divino, de ese Dios que te dio la vida y que te da a cada momento la vida. Él te sostendrá y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. Y qué bueno que el Papa diga esto acá, porque tiene que ver con algo que voy a mencionar. Pero fíjense cómo el Papa, hablando del Dios que es amor, que nos ama, pero que muchas veces nos cerramos a ese amor, porque la experiencia de paternidad, y podríamos agregar aquí también de maternidad, que hemos tenido no ha sido la mejor. Es una causa por la cual muchas veces un corazón, una persona, se cierra a Dios, se resiente con Dios, o no quiere nada con Dios, o tiene imágenes o concepciones equivocadas de Dios. ¿Qué les parece? Son causas de resentimiento hacia Dios. Algo importante que olvidé decir, pueden ir anotando preguntas en el chat, y mi hermano Carlos de México, que me va a estar apoyando por acá, va a ir recogiendo las preguntas y
vamos a hacer una dinámica. En la próxima sesión vamos a abrir el Zoom media hora antes y vamos durante esa media hora a responder preguntas e iniciamos con la sesión 4, con la siguiente sesión. ¿Les parece? Y si es posible, pues ahora quizás 1, 2, 3 preguntas, si es posible las respondemos, pero para que veamos esta dinámica que vamos a hacer en la próxima sesión antes, para que la tengan presente y poder conectarnos antes, interactuar y conversar y responder preguntas. Pero bueno, sigo adelante. Entonces, al hacer estos planteamientos que les he dicho anteriormente, quizás nos llenamos de amargura y rencor hacia Dios por las supuestas ofensas que nos ha inferido. Pero esto se debe a nuestro conocimiento, podríamos decir, imperfecto. En realidad, ignoramos las causas y las consecuencias de todo lo que sucede. Hay causas de lo que está sucediendo en el mundo tan difícil con esta pandemia y muchas cosas más. Hay causas. Y hasta en lo que ha sucedido en nuestra vida. Quizás mucho de lo que ha sucedido Dios no lo ha querido. De hecho, de seguro, situaciones de trauma, de heridas, de sufrimiento. Hay causas que tienen que ver con nuestra libertad, que tienen que ver con nuestras decisiones, que tienen que ver con el entorno en el cual nos hemos criado, hemos nacido, nos hemos movido. Muchas veces tú y yo hemos pues sufrido las consecuencias de las acciones y las decisiones de otros, sobre todo en la niñez y en la adolescencia. Hay una causa de todo cuanto sucede, de mucho de lo que sucede. El Papa Francisco decía en este numeral que le leí del 113 de la Cristo Vive, dice, Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. Quizás las experiencias que has tenido en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, de paternidad, de maternidad, no han sido las mejores. Pero Dios te ama, dice el Papa Francisco. Y nos da una pista muy importante, una pista muy importante, donde está la causa de mucho de lo que sucede en el mundo, de mucho de lo que quizás ha sucedido hasta en nuestra propia vida, en tu propia historia. Miren, la fe no nos saca de la realidad. Nos hace vivir en la realidad de Dios, como dice Pablo en Hechos 17:28. En Dios nos movemos, vivimos y existimos. Hechos 17:28. Pero no es que Él maneja nuestra vida como si fuéramos unos títeres. Dios no trabaja de esta manera. ¿Sabían ustedes que hay ciertas maneras de interpretar la realidad? La primera es, podríamos decir que hay tres formas de interpretar la realidad, lo que sucede en la realidad, en el mundo. Son visiones del mundo. Hay dos equivocadas, dos extremos, y hay una que es la correcta, ¿no? Los dos extremos son, para los que están anotando, es sacralismo, una forma de interpretar la realidad. Y voy a anotar aquí la palabra en el chat.
sacralismo. ¿A qué les hace referencia esa palabra? Sacralismo. Pues lo sacro, ¿no? Lo santo. Es una forma de ver la realidad que tiene que ver con lo siguiente. El sacralismo es interpretar que Dios es el que maneja el mundo a su antojo, que Dios está en todo, es decir, que todo lo que sucede es porque Dios lo quiere. Dios en todo. Y ciertamente, pues el cielo y la tierra están llenos de su gloria, Él es el creador, toda la creación nos habla de Dios, pero es una visión equivocada, que se le llama sacralismo para interpretar la realidad. Dios en todo, Dios maneja todo a su antojo. Todo sucede porque Dios lo quiere. ¿Ustedes creen que todo sucede porque Dios lo quiere? ¿Qué creen? Ah? ¿Qué me dicen? Algunos tienen esta visión de la realidad y he escuchado esta frase, ¿no? Es que ni la hoja de un árbol cae si no es por la voluntad de Dios. Pero ¿sabían que esa expresión en realidad lo que quiere invitarnos es a confiar en la providencia de Dios? Pero no significa que ni la hoja de un árbol cae eh, si no es por la voluntad de Dios. O sea, una hoja de un árbol cae porque en su proceso natural quizás se secó y el viento la botó, así de sencillo. Pero ustedes creen que Dios está en el cielo pendiente de todas las hojas de los árboles y diciendo, bueno, cae, 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 entretenido, haciendo caer las hojas de los árboles. Es una forma de interpretar la realidad que es equivocada y que incluso lleva a posiciones eh, fanatizadas y que sacan de la realidad. La otra forma de interpretar la realidad es lo contrario, es la palabra, voy a anotarla aquí, secularismo. El secularismo, si el sacralismo es Dios en todo, pues el secularismo es Dios en nada, ¿verdad? Hablamos de una sociedad secularizada, es decir, que una sociedad materialista, consumista, hedonista, viviendo solo para el placer, la riqueza del momento, comamos y bebamos. eh, Eso es, el secularismo es una sociedad sin Dios. Dios nada tiene que ver, una concepción no atea de la vida. Eso es el secularismo, es el otro extremo. Entonces, hay algo que es la visión correcta de la realidad, que se le llama autonomía de la realidad. ¿Y qué se refiere a esto? Dios ha creado todo con un orden, Dios creó todo y Él mismo estableció unas leyes de la naturaleza, los ciclos de la tierra, del clima. Dios todo lo hizo bueno, dice el Génesis. Amén. Y vio Dios que todo era bueno, hizo el día, la noche, puso los límites a las aguas del mar, crea los animales con sus instintos, los árboles. eh, Dios mismo es el creador de las leyes de la naturaleza, de la física, eh, de mucho de lo que la ciencia ha descubierto en las últimas décadas, el siglo, sobre todo el siglo pasado a este, ¿no? Y mucho de lo que vemos en el mundo, todo esto que se habla hoy del cambio climático, pues es porque el mismo hombre en sus abusos de los recursos
en la contaminación, pues está alterando el orden con el cual Dios ha creado todas las cosas. Y usted y yo, el ser humano, ha sido creado con algo especial que se llama libertad. ¿Cómo se llama? Libertad. Hemos sido creados con un libre albedrío, con una libertad. Y aquí es donde viene algo importante. Recuerden lo que nos decía el Papa Francisco en el numeral 113 de la exhortación Cristo vive. Al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad, nuestra libertad. Oigan muy bien, el problema del mal, de la enfermedad y de la desgracia no es de Dios, sino nuestro. Desde el primer pecado, desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, pero Él nos amó tanto, tanto, que se hizo uno de nosotros, y como dice San Pablo eh, en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, tremendo este pasaje, al que no conocía pecado, Dios lo trató por nosotros como al propio pecado, a Cristo. Wow. Para que por medio de él experimentemos nosotros la fuerza salvadora de Dios. Tremendo texto de San Pablo. Al que no conoció pecado, Jesucristo. Dios lo trató por nosotros como al propio pecado, para que por medio de él experimentemos nosotros la fuerza de la salvación. Es decir, el problema del mal, de la enfermedad y de la desgracia en el mundo, repito, no es de Dios, sino nuestro, desde el primer pecado de nuestros eh, primeros padres, Adán y Eva. Pero Él nos amó tanto, repito, que lo hizo suyo eh, el dolor, el sufrimiento, se hizo uno como nosotros en todo menos en el pecado, Jesucristo, que no tuvo experiencia de pecado, y Dios lo trató por nosotros como el mismo pecado, para que por medio de él experimentemos hoy la fuerza salvadora de Dios. En el fondo está el tema de la libertad. Y esto es algo que muchas veces despierta en nosotros el ver a Dios como la causa de nuestras dificultades. ¿No les ha pasado? Incluso ya siendo quizás líderes, servidores, por más crecidos que nos sintamos en la fe, muchas veces esto quiere despertar en nosotros. Dios, pero ¿por qué pasa esto? ¿No? Como si Él fuera el culpable. Nos sucede como a los discípulos en la tempestad. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. ¿Recuerdan este texto? Jesús duerme en la barca y se desata una gran tempestad que amenazaba con hundirlos. Y los discípulos se vuelven a Jesús y le dicen, Maestro, ¿por qué duermes? ¿No te importa que nos hundamos? ¿No te importa que perezcamos? El Papa Francisco, el 27 de marzo del 2020, comentó este texto. No sé si recuerdan la bendición Urbe et Orbi, iniciando la pandemia. El Papa Francisco en la plaza de San Pedro vacía, y donde realizó una adoración eucarística bellísima. Y el Papa Francisco comentó este texto y decía de estas palabras de los discípulos a Jesús, son unas palabras incluso hirientes. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos, que perezcamos?
O sea, le están diciendo a Jesús, no te importamos, y por supuesto que a Jesús le importamos. Y decía el Papa Francisco, miren cómo reaccionan, ¿no? Llenos del temor, llenos de miedo, desenfocados eh, en ese momento ante la tempestad, ante la dificultad. Bueno, nos sucede con frecuencia. Nos sucede con frecuencia. Es una escena que se repite continuamente, ¿no? Y algunas veces se despierta en nuestro corazón, ¿no? Ese Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Por qué está sucediendo esto? Y identificamos a Dios como la causa de algo malo que nos está sucediendo. Pero no es así. Dios es bueno, Dios es amor. Entonces, sigamos profundizando. ¿Por qué el mal? Esta pregunta que es una pregunta que se ha hecho la iglesia desde siglos atrás y grandes pensadores como el mismo San Agustín, doctor de la iglesia, él escribió un libro, de hecho, que se llama El libre albedrío, y donde en un diálogo, en una conversación con uno de sus amigos, olvidé el nombre en este momento, es un libro bellísimo, trata de explicar, de llegar al fondo de el origen del mal, de dónde viene el mal, de dónde viene el sufrimiento. Y en el fondo, la causa principal, por eso el título, el libre albedrío. ¿Ah? La libertad del hombre, el pecado, desde el primer pecado. Pero vayamos un poco más allá a fondo. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento? Hay que explicar esto en este tema. ¿Por qué el mal? ¿Por qué el sufrimiento? Y vuelvo al Papa Francisco. Vuelvo al Papa Francisco en sus palabras del 27 de marzo del 2020. Y el Papa Francisco dijo lo siguiente: Señor, en medio de esta tempestad, hablando de la pandemia, ojo, atención, nos estás llamándonos a la fe. No es el momento de tu juicio, como algunos suelen en este tiempo han predicado mucho, ¿no? Y yo creo que sí, pues hay también eh, toda una estructura, ¿no? De pecado, de la muerte, detrás de mucho de lo que sucede en el mundo. Eh, pero hay quienes han estado hablando, ¿no? En este tiempo, ¿no? Del juicio de Dios, del castigo de Dios. Y hay quienes se han atrevido a decir, no, este virus Dios lo mandó, Dios lo envió. Ojo las palabras del Papa. No es el momento de tu juicio. Tranquilos, todavía no es el juicio final. Sigue diciendo el Papa. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. ¿Qué significa esto? De hacer cada uno juicio de sí mismos, examen de conciencia, mirar hacia adentro. Sigue diciendo el Papa, un momento para elegir lo que importa y lo que no. Un momento para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el momento de nuestro juicio, dice el Papa, nuestro discernimiento, nuestra decisión. Es el momento de elegir, dice el Papa Francisco, de decidir. Dios está a nuestro favor, no del virus, diría el Papa, perdón, el Padre Raniero Cantalamessa, hoy Cardenal Cantalamessa. Eso fue el Viernes Santo del 2020, en su homilía, en su predicación. Dios está a nuestro favor, no del virus. Él quiere nuestro bien. Mucho de lo que sucede
en el mundo. La causa está en la libertad del hombre, en las acciones de unos cuantos que sí afectan al resto. Dios nos ha dado la posibilidad de elegir, de decidir. De hecho, el Papa Francisco, en la exhortación Alégrense y regocíjense, en el numeral 15, habla de esta libertad y de esta libertad cotidiana. Y dice el Papa Francisco, deja que todo esté abierto a Dios. Cada día opta por Dios. Deja que todo esté abierto a Dios. Cada día. Y cada día, dice en ese numeral 15 de la exhortación Alégrense y regocíjense, con frecuencia tenemos la tentación de enredarnos en nuestras propias debilidades. Ante esto, dice el Papa Francisco, levanta la mirada, mira el crucificado, mira la cruz. Mira la cruz. Ahí donde Jesús al sufrimiento le dio un valor redentor. Le dio un valor de salvación. Le dio un significado de bendición, ¿no? La cruz, la expresión suprema del amor de Dios. Dios que viene a dar salvación. El gran intercambio de la cruz, ¿no? Él tomó nuestras dolencias y enfermedades para sanarnos. Tomó nuestros pecados para salvarnos, para limpiarnos. Él asumió ser un maldito en la cruz, porque eso era la cruz, un signo de maldición, para bendecirnos, para transformarlo en un signo de bendición. Él ahí desnudo en la cruz, pobre entre cielo y tierra, para darnos el acceso al Padre, al reino de Dios, y ser hijos, coherederos con Él. Vuelvo al tema de la libertad, mis hermanos. Dios se toma nuestra libertad en serio, mucho más en serio que nosotros. Y dice el padre Darío Bentancur que su juicio sobre nosotros es permitirnos experimentar la paga de nuestro pecado. Todos experimentamos las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros pecados. El sacramento de la confesión nos absuelve de la culpa, nos libera de la culpa, pero muchas veces no de la pena, ¿no? De las consecuencias del mismo pecado que tenemos que asumir, reparar, asumir un proceso de conversión, al menos que haya una indulgencia plenaria, ¿no? Cuando uno recibe una indulgencia, hace lo que la iglesia pide y abre ese espacio de gracia, pues se perdona no solo la culpa, sino la pena. Así que si alguien muere inmediatamente de recibir una indulgencia plenaria, va directito para el cielo, ni al purgatorio pasa. Pero fíjense, todos necesitamos una purificación. Y Dios se toma en serio nuestra libertad. Y repito, su juicio sobre nosotros es permitirnos experimentar la paga de nuestro pecado. Algo que tiene más que un sentido de castigo, porque Dios es amor, un propósito correctivo, un propósito sanador, un propósito de conversión, porque como dice Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 4, si no me equivoco, Dios corrige al que ama, como un padre corrige a sus hijos, ¿no? Entonces, el deseo de Dios es siempre que sus hijos vuelvan a Él y sean sanados y restaurados. Dice Ezequiel 18:32, Dios no quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva. Dios no quiere. Dios quiere, dice 1 Timoteo 2:4, que todo se salve.
Y también, por supuesto, por eso jamás debemos juzgar a otros, definir a otros. Juzgar es definir al otro, ¿no? Ya eres un malvado, eres un condenado, eres un desgraciado, ya Dios no te perdona, eso es juzgar, ¿no? Eh, Hay un texto que hemos leído en la sesión anterior y en la primera sesión, me parece también, que es Mateo 5:45. ¿Recuerdan? Cuando Jesús dice, amen a sus enemigos, oren por quienes los persigan, perdonen, para que así sean hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Recordamos ese pasaje, sí o no? Pregunto, y seamos sinceros, cuando hemos escuchado ese pasaje, Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos, ¿cuántas veces inmediatamente, así como en segundos o en milésimas de segundos, hemos sentido en nuestra alma, en nuestro corazón, ay, yo soy de los buenos, yo soy del grupo de los buenos, yo soy del grupo de los justos? ¿No les ha pasado? ¿Sí o no? Y decimos, qué alivio, ay, yo soy de los buenos, yo soy de los justos. Pero hace poco leía precisamente al respecto, explicación de este versículo, donde en ese buenos y malos, en ese justos e injustos que menciona Mateo, entramos todos. Somos también, muchas veces, somos los buenos y malos, justos e injustos. Somos todos. En, hasta algún grado, ¿no? Experimentamos nosotros la concupiscencia, dice San Pablo también. Por supuesto hay grados de maldad, ¿no? Grados de injusticia, pero todos experimentamos esa lucha, al menos interior, incluso los que vivimos la fe, la vida en el espíritu, ¿no? Entre el bien y el mal, entre lo que es justo e injusto, entre la carne y el espíritu, diría San Pablo. Se trata de examinar nuestras vidas y llegar a nuestras propias causas. Muy bien, para seguir un poco más adelante, eh, hay un documento importante que para entender el sentido del sufrimiento debemos leerlo. No me voy a detener mucho tiempo, sino que es una invitación a que si lo pueden adquirir, pues virtual, digital, háganlo o físico. La encíclica de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, dolor salvífico. Voy a escribirles acá el nombre. Salvifici Doloris. Sobre el sentido del sufrimiento. San Juan Pablo II enfrenta este problema en esa encíclica y busca dar una explicación a partir del libro de Job. Recordarán a Job en el Antiguo Testamento. ¿Alguno conoce a Job? ¿Conocen a Job? ¿Han leído algo del libro de Job? ¿Conocen algún joviano también? Bueno, ya les voy a explicar qué significa eso. Y entonces el Papa San Juan Pablo II, desde el libro de Job, busca dar una explicación eh, al sufrimiento humano. Y llega a varias conclusiones, específicamente a tres. Uno, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Dios no ha creado la muerte.
Incluso el libro del Apocalipsis habla de que el último enemigo en ser vencido será la muerte, ¿no? El pecado, totalmente. Y entonces dice, me detengo en las conclusiones de San Juan Pablo II. La primera conclusión es que el sufrimiento es consecuencia del pecado. Y dice San Juan Pablo II en la Salvifici Doloris, numeral 10, Dios no ha creado la muerte. Y San Juan Pablo II siempre va a la escritura también. Entonces dice y nos recuerda aquellas palabras de Romanos 6:23, fruto del pecado es la muerte. O Sabiduría capítulo 2, versículo 21, ¿no? Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Dos, una segunda conclusión a la que llega San Juan Pablo II en esta encíclica es que el sufrimiento tiene carácter de prueba. Es decir, llega a nuestra vida no porque Dios lo quiera, pero uno aceptándolo, aunque no comprendamos, aunque no entendamos el porqué y lo que está sucediendo, se convierte en una prueba de fe, en una prueba para nuestra fe. Pero es importante aclarar, no es que Dios nos envía una desgracia para probarnos en la fe. No, Dios no trabaja así. Sino, dice San Juan Pablo II, que el sufrimiento cuando llega a nuestra vida tiene carácter de prueba. Y cuando lo aceptamos, cuando lo asumimos, aunque no lo entendamos, pues será algo que nos haga más fuertes, que nos haga crecer en santidad, que nos haga eh, estar más enraizados en Cristo. Lo podrán leer en el numeral 11 de esta encíclica. Y una tercera conclusión, dice San Juan Pablo II, es que el sufrimiento es un llamado a la conversión. Es un llamado a la conversión. No a la destrucción ni a la autodestrucción, sino a la conversión. El sufrimiento y lo difícil, la adversidad, la enfermedad, se convierte muchas veces en una posibilidad de reconstruir el bien, de redireccionar nuestra vida, un llamado a la conversión. Explica esto San Juan Pablo II en la Salvifici Doloris en el numeral 12. Prácticamente lean el numeral 10, 11 y 12. Y les decía que San Juan Pablo II reflexiona del sentido del sufrimiento desde el libro de Job. Recordarán a Job, este libro en el Antiguo Testamento. Antiguamente, en el principio, esto lo aprendí de un profesor de Biblia, no es idea mía, de un doctor en Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento y en tiempos muy antiguos, ustedes saben que el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Se creía que Dios era el que enviaba lo bueno y lo malo. Por eso Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Dios me envió esta desgracia. El libro de Job busca explicar eso. Antiguamente se creía que Dios enviaba tanto el bien, los bienes, como los males. La realidad de el mal personificado en el diablo, en Satanás, no fue algo que se conoció al principio, sino mucho más adelante, incluso pocos siglos
antes de Cristo, en el libro de sabiduría, ya se habla de, por ejemplo, Sabiduría 2:21, por la envidia del diablo entró el mal y la muerte en el mundo. Y después se entendería que el mal y el sufrimiento en el mundo no es porque Dios lo ha enviado, porque Dios lo ha querido, sino que tiene su raíz en el pecado del hombre, en la libertad del hombre. Pero ya vamos a ver cómo Dios trabaja con esto. Dina acá eh, pregunta, ¿pero lo permite? Pues miren, ahí hay un hilo muy delgado. El libro de Job busca dar a entender esto. Y algunos, incluso, por eso San Juan Pablo II busca explicar bien el sentido del sufrimiento y explicar bien el libro de Job, para dar a entender que el sufrimiento y el mal en el mundo Dios no lo ha querido, no lo ha querido, que eso nos quede claro. Yo no sé si ustedes han escuchado de los dones preternaturales. ¿Saben qué significa eso? Los dones preternaturales son dones que Adán y Eva, que el hombre y la mujer tenían antes de que hubiera pecado. Cuando no había pecado, pensemos cómo era cuando no había pecado. Uno de esos dones preternaturales era la inmortalidad. No había muerte. Uno de esos dones era que no había enfermedad, no había sufrimiento. Uno de esos dones era que había un equilibrio perfecto, que el hombre y la mujer tenían una armonía perfecta en su interior y sus afectos, sus pasiones estaban totalmente sometidas a las facultades superiores, el entendimiento y la voluntad. Un perfecto equilibrio interior. Pero con el pecado, ¿qué pasó? Pues vino el pecado y entró la muerte, entró el sufrimiento, entró la enfermedad, el desequilibrio interior, ¿no? En el hombre, el dominio de la carne, de la concupiscencia, del pecado, esa esclavitud interior de la que habla Pablo. Quiero hacer el bien que está a mi alcance, pero termino haciendo aquello que no quiero hacer, el pecado que habita en mí. Dios siempre ha querido el bien para nosotros. Amén. Amén. ¿Lo creen, sí o no? Y Jesús ha venido a restaurar y a darnos aún más. Y eso lo experimentaremos al final de los tiempos en la resurrección final. Tú y yo, oiga muy bien, esto lo aprendí en una clase de teología del cuerpo, donde se explicaba también un poco esto. Tú y yo tenemos mucho más de lo que tuvo Adán y Eva. Y tendremos mucho más. Ya no somos solo criaturas, sino hijos de Dios. Y tendremos mucho más. Y desde ya experimentamos aquí en la tierra lo ganado por Jesús en su pasión, muerte y resurrección para nosotros, la salvación, la redención, aunque todavía en camino, ¿no? Hacia la resurrección de los cuerpos, hacia la victoria definitiva, hacia el cielo, hacia la vida eterna. Entonces, hay que quitarnos de la cabeza esa idea de que Dios envía males, de que Dios nos envía desgracias. Esos son los que un amigo predicador llamado Miguel Horacio llama los jovianos. Hay cristianos jovianos, jovianos por el libro de Job. Es decir,
que tienen esta concepción. Dios nos envía el mal, Dios nos envía enfermedades, Dios nos envía sufrimientos, y todo es mal y les encanta estar mal. Yo sé que con ustedes no pasa, que con los que estamos aquí no sucede, pero hay personas que lo normal en sus vidas es estar mal. Vamos a ir más adelante a otro punto. Dice el libro de las Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 33. Lamentaciones capítulo 3, versículo 33. Dios no disfruta afligiendo o humillando al ser humano. Tremendo texto. Lamentaciones 3:33. Dios no disfruta afligiendo o humillando al ser humano. Entonces, es falsa la idea de que Dios nos quiere sufriendo. Esa idea tiene dos fuentes que no las menciono rápidamente. Hay dos fuentes de las cuales viene esa idea de que Dios nos quiere sufriendo. Algo que se llama el estoicismo. Voy a anotar aquí esta palabra tan rara, ¿verdad? Que quizás escuchamos, ¿no? ¿Qué es esto? Pero es bueno conocerlo. Del estoicismo. El estoicismo era una corriente de pensamiento que consideraba el cuerpo humano, el cuerpo, este cuerpo, como una cárcel que aprisiona el alma, como si este cuerpo fuera malo. Entonces hubo un tiempo incluso donde se llegaba a prácticas aparentemente espirituales severas, ¿no? De autoflagelación, de penitencia, como el cinturón de silicio, o aquellos santos que quizás hemos leído en tiempos de Santa Teresa de Ávila, por ahí, que se autoflagelaban, se autolatigaban. Estaba mucho esta concepción eh, de este cuerpo como un cuerpo de pecado, ¿no? Entonces se vivía en la expectativa de un futuro en que el alma sería liberada de la cárcel de su carne. Y no se valoraba el cuerpo como un don de Dios ni como... Y por lo tanto, lo que produjera sufrimiento o sacrificio sobrevalorado en el cuerpo, hacia el cuerpo, era pues visto como algo muy espiritual, ¿no? Y de ahí penitencias exageradas. Eso la iglesia lo llegó después a prohibir, ¿sabían? A prohibir y a decir, no, esto no está bien. El cuerpo, este cuerpo, tiene un valor infinito. Este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo, y que ciertamente estamos llamados a la penitencia, estamos llamados a mortificar los sentidos, pero no entendiendo, teniendo esa concepción de que mi cuerpo, pues, es malo, es pecaminoso, de que mi cuerpo, ¿no? De que soy un alma atrapada en un cuerpo, no. Dios te pensó a ti y a mí como un ser único e irrepetible de cuerpo y alma, esencialmente. O diría San Pablo, cuerpo, espíritu y alma, como un todo, como una unidad. Entonces, ese pensamiento dio pie para que se viera el sufrimiento físico, los males físicos, incluso hasta la enfermedad, como si fuera algo bueno. No sé si me estoy dando a entender. Eso influyó en el pensamiento de muchos en la iglesia, incluso hasta el día de hoy. O también esta idea de que Dios nos envía sufrimientos es una mala comprensión, una segunda causa,
es una mala comprensión de las bienaventuranzas o de algunas palabras del Evangelio, principalmente las bienaventuranzas cuando Jesús dice en Mateo 5:10, por ejemplo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, o bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. Fíjense que Jesús está hablando eh, no del sufrimiento por el sufrimiento, no, sino de los sufrimientos, de las dificultades, de las adversidades que vienen a causa de seguirlo a Él, de proclamarlo a Él, de servirle a Él. Pero Jesús aquí no está hablando de enfermedades físicas, de úlceras, de parálisis, de situaciones de este tipo. Entonces, esa concepción o esa mala interpretación de las palabras de Jesús como si Él quisiera que sufriéramos, es equivocado. Hay un sufrimiento que viene, persecuciones, adversidades, a causa de seguir a Jesús, de servir a Jesús, pero no es que el Señor eh, quiere que suframos por sufrir. Incluso el ministerio de sanación no quiere decir que va a quitar todos los sufrimientos, sino que también viene a aclarar lo que debe ser la adversidad y la enfermedad muchas veces también en la vida del cristiano, ¿no? Sufrir como Jesús sufrió. Primera de Pedro 2:21, pueden anotar ahí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10, como una referencia bíblica. Pero bien, quiero ir a un último punto, mis hermanos, que nos va a ayudar mucho también. Este versículo tan conocido de Romanos 8:28. Romanos 8:28. Vamos a leer textualmente. Romanos 8:28. Dice San Pablo, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de los que han sido llamados según su designio. Romanos 8:28. Hemos escuchado este texto, ¿sí o no? ¿Cuántos lo han escuchado anteriormente? Romanos 8:28. Vamos a ver cómo estamos por acá en el aula de Zoom. Hemos escuchado este texto muy conocido, un texto muy predicado y un texto que nos ilumina también en cuanto a este tema que estamos tratando. Y espero que vayamos ya llegando como una claridad de cómo mucho de lo que sucede en el mundo, el sufrimiento, dolor, enfermedad, estamos llegando, tratando de explicar la causa, ¿sí? Y cómo Dios en realidad es bueno, Dios es amor y Dios lo que siempre ha querido es que seamos felices, darnos vida, amarnos, pero ante la realidad del sufrimiento, del dolor y de las situaciones que han sucedido en nuestra historia, bueno, ¿qué hace Dios? Y esto nos ayuda para sanarnos de cualquier resentimiento hacia Dios, para llegar a la verdad de Dios, a la verdad de nosotros y de las causas reales de situaciones dolorosas, de sufrimientos, de adversidades, de situaciones de desgracia que quizás han sucedido en nuestra historia y con las cuales nos hemos resentido hacia Dios porque lo hemos identificado a Él como la causa. Pero nos vamos dando cuenta que no es así, ¿sí o no? Bueno, espero que sí.
En Romanos 8:28, desde acá, San Pablo nos dice 4 cosas muy concretas. Número 1, este versículo lo podemos dividir como en 4 partes, ¿no? 1, por lo demás sabemos que en todas las cosas, número 1, en todas las cosas, en todas las cosas. ¿En cuántas? En todas las cosas. Oye lo primero, a Dios le interesan todas tus cosas. A Dios le interesan todas tus cosas. A Dios le interesa todo tu ser, toda tu historia, no una parte. Jesús se encarnó, se hizo uno de nosotros, padeció, murió y resucitó para salvarnos, no solo de nuestros pecados. Él murió y resucitó por ti, por tu ser, por todo lo que eres, por tu salvación, por tu felicidad, por tu plenitud, por tus sueños, por todo tu ser de mujer, de hombre. Por eso San Pablo dirá en Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Qué hermoso, ¿no? Me amó y se entregó por mí, dice San Pablo. Por mí. No dice solo por mis pecados. No, por mí. Por todo lo que soy. Por mí. A Dios le interesan todas tus cosas. A Dios le interesa toda tu historia y por eso es aquel que quiere mezclarse con tu historia, dice el Papa Francisco en la exhortación Cristo vive en el numeral 252, para sanarla desde adentro y transformarla en una historia de amor, de propósito, de salvación. Para eso nunca es tarde. Idea número 2 de Romanos 8:28. Dice, sabemos que en todas las cosas, 1, a Dios le interesan todas tus cosas. 2, interviene Dios. Esa es la idea número 2. Interviene Dios. Fíjense lo que dice San Pablo. Interviene Dios. No dice se impone. No dice obliga. Sino que dice interviene. ¿Qué es intervenir? Intervenir es ser parte de, ser partícipe de. Es decir, Dios quiere ser partícipe. Hay que dejarlo intervenir. En otras versiones dirá, y en sus Biblias lo pueden ver, que dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas Dios dispone. ¿Así es? ¿Cuántos pueden leerlo así en su Biblia? Que me indiquen en el chat, ahí en el chat de Zoom. ¿Verdad que en algunas de sus Biblias dice, por lo demás sabemos que Dios dispone? Dios dispone. O dice, o Dios dispone, o Dios interviene. Incluso sí, o dispone o interviene. ¿Alguno tiene otra palabra distinta a dispone o interviene? Que lo diga ahora o nunca. Ahí lo puede revisar en su Biblia. Colabora, muy bien. Contribuye, esas son traducciones un poco más como la Biblia Dios habla hoy, o quizás algún tipo de versión de ese tipo. Las dos palabras más cercanas al texto original es interviene o dispone. Algunas dice colabora. Fíjense lo que dice, colabora, contribuye. Vamos a ver si alguno menciona una palabra que por ahí dijeron ahora y que esté en la Biblia. ¿Alguno tiene otra palabra distinta? Bueno, veo que no. Veo que no. Las dos principales son interviene o dispone. Wilma Alarcón dice que su Biblia dice favorece. ¿No? Vean qué interesante. Favorece, es decir, favorece.
Vamos a ver qué dice el diccionario aquí inmediatamente. Favorece o favorecer. Vamos a poner favorecer. Y favorecer tiene que ver con proporcionar un beneficio, un provecho a alguien o a algo. Contribuir a que suceda o se desarrolle algo, dice el diccionario. Y podríamos decir favorece es ponerse a favor de. Yo digo, voy a favorecer a Malena, me voy a poner a favor de Malena. Dios está a tu favor. Amén. Fíjense que ninguno dijo la palabra permite. Ojo, ninguno mencionó la palabra permite. Sino o interviene o dispone. ¿Y saben qué significa disponer? Es aprovecharse de algo para obtener otra cosa, otro resultado. Es decir, disponer es aprovecharse de algo o de una circunstancia que está pasando, quizás adversa, difícil, pero yo digo, voy a aprovechar esta circunstancia para un bien, para obtener un resultado bueno, para obtener un fin determinado. Esta circunstancia aparentemente es de mal, de desgracia, pero no. Yo voy a disponer de esta circunstancia de aparente mal para obtener un bien, para alcanzar un bien. Eso es disponer. Dios dispone. Entonces, fíjense qué interesante. Dios interviene o Dios dispone o Dios nos favorece. Siempre Él está a tu favor, a mi favor. Y viene la tercera idea. Viene la tercera idea. Para bien. Para bien. Sí, Elizabeth. Elizabeth me pregunta, Francisco, nos han enseñado que Él permite. Y yo he escuchado eso montones de veces, en predicaciones y demás. Pero hay un hilo muy delgado entre la voluntad permisiva de Dios, que es cuando yo le rindo al Señor mi vida, mi señorío, el señorío, le doy el timón, le permito entrar en mis decisiones. Entonces, si yo le permito, le doy permiso, ojo, pues Dios puede guiarme, orientarme y encaminarme en mis decisiones hasta en las decisiones de la vida. Pero, cuidado, por ejemplo, recuerdo algo que sucedió muy difícil hace unos años con un servidor, con unas personas. Perdieron, no recuerdo si fue uno o dos hijos en un accidente, en una montaña. Ellos andaban paseando, fueron a bañarse a un río, era invierno, se vino una cabeza de agua y se ahogaron. Y entonces recuerdo que alguien dijo, bueno, Dios lo permitió. Detengámonos a pensar, ¿ustedes creen que Dios permitiría eso? No, yo creo que simplemente estuvieron en el lugar equivocado, con las condiciones equivocadas, no siguieron las recomendaciones quizás de no ir a un río, a una poza en tiempo de invierno, zonas montañosas. Costa Rica es muy montañoso. Tú puedes estar aquí al frente de este lugar donde yo me encuentro. Hay un río, hay un gran río, bueno, un río caudaloso, aquí en la zona de Pérez Celedón. Y allá a lo lejos hay montañas. Este río viene de las montañas. Estamos en tiempo de invierno. A veces aquí no está lloviendo y ves el río crecido porque en las montañas está lloviendo. Entonces, no es que Dios permitió el coronavirus, Dios quiso el coronavirus. Yo creo que no. Y el cardenal Raniero Cantalamessa, citando palabras autorizadas, lo dijo más claro el Viernes Santo del 2020.
en su predicación frente al Papa Francisco. Dios está a nuestro favor, no del virus. Pero lo que sí hace Dios, ojo, es disponer, valerse de ese mal, esa desgracia, esa enfermedad, esa situación para obtener un bien, para manifestar su gloria, para manifestar su amor. Lo que Dios sí hace es intervenir para, aquí viene la tercera idea, para bien, para bien. Para bien es la tercera idea de Romanos 8:28. Dios es experto, si lo dejamos, de transformar males en bienes, heridas en fuentes de vida, aparentes fracasos en escuelas de triunfo. El Señor es experto en transformar pecados en fuentes de santidad. Donde abundó el pecado, Él hace sobreabundar su gracia, dice Romanos 5:20. Él es experto en transformar pecadores en santos, esclavos en libres, necios en sabios. Ese es Dios. Él es el Dios y en Dios el mal, la muerte, jamás tendrá la última palabra. En Dios nada terminará mal. En Dios todo terminará bien. Amén. Si lo dejamos intervenir, si lo dejamos guiar nuestra vida y cuando suceden situaciones difíciles, abandonarnos en sus manos y Él dispone todo para bien. Si fíjense, el primero en entrar al cielo, ¿saben quién fue? Según el Evangelio, ¿verdad? Y esto en Lucas, allá en el finales del Evangelio de San Lucas, nos encontramos a los dos malhechores junto a la cruz de Jesús. El ladrón, como dice Dina por acá en el Zoom, en el chat, ese entendió que estaba ahí por sus propias, que Dios no quería que muriera de esa forma. Incluso él dijo al otro malhechor que ofendía a Jesús, le dijo, oye, pero ¿por qué ofendes a Jesús? Este no ha hecho nada malo. En cambio, nosotros estamos aquí porque lo merecemos. ¿Recuerdan? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús solo respondió, hoy estarás conmigo. Hoy estoy contigo. ¿No? Aquí estoy. Quizás han sucedido cosas difíciles en tu vida, en tu historia, alguien que esté acá y de verdad que uno a veces no encuentra las palabras ante ciertas circunstancias, pero el Señor lo que te dice es, oye, yo no he querido que eso pasara, pero te puedo asegurar, hoy estoy aquí contigo. Estoy contigo aquí y ahora. Y si estás aquí, es porque siempre he estado contigo. Y idea última, para bien, 4, de los que le aman, de los que han sido llamados y elegidos según su designio. Y en esta tercera idea, para bien, les menciono rápidamente, fíjense, yo dije que iba a durar hasta las 8:30, yo hablo mucho, disculpen, yo me emociono hablando. ¿Los estoy cansando, sí o no? Eh, eh, lo difícil, el sufrimiento, el Señor es experto en transformarlo eh, para su gloria. Marina Guillén, la escritura nos dice que la hoja del árbol no cae sin su divina voluntad. ¿Dónde está ese versículo? ¿Me pueden decir dónde está ese versículo? Para su gloria, Jesús, incluso, fíjense, viene a darnos este enfoque. En el capítulo 9 de Juan, versículo 3,
cuando están ante el ciego de nacimiento, recuerdan que los discípulos respondieron, Señor, ¿por qué nació así ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús respondió, ni pecó él ni sus padres, esto es para que se manifieste en él la obra, la gloria de Dios. O en Juan 11:4, cuando llegan a decirle a Jesús que murió Lázaro, Jesús respondió, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, hay tres finalidades, o el Señor es experto en transformar los aparentes males y sufrimientos, y les da tres fines. Uno, para su gloria, para manifestar su gloria, para manifestar su amor. Dos, para nuestro bien, como dice San Pablo aquí en Romanos 8:28. O incluso tres, para bien de otros, para beneficio de otros. ¿Mm? Para beneficio de otros. Dios es experto en transformar lo que para mí fue difícil y sufrimiento en un bien para mí, en una ocasión de manifestar su gloria, su misericordia y en algo bueno para los demás, en un bien para los demás. Por ejemplo, yo les he dicho, yo tuve el problema de adicción a las drogas y demás, y pues no me enorgullece contar y muchas cosas que hice, y pues ustedes me dicen, me preguntarían, yo desearía volver atrás el tiempo y nunca haber cometido esa mala decisión. Pero pasó, sucedió. Hubo consecuencias que tuve que afrontar, que asumir, que muchas las he superado. Y Dios intervino para bien, para mi bien, y también eso lo utilizó para su gloria, para manifestar su amor, su misericordia, su perdón, y para bien de otros, porque me ha permitido ayudar a otros que están pasando lo mismo que yo pasé. Y eso es un signo de sanación, cuando eres capaz de ayudar a otros que están pasando lo mismo que tú pasaste. Y dice San Pablo ya en la cuarta parte de este versículo, recordemos las primeras tres, en todas las cosas, uno, interviene Dios, dos, para bien, tres, de los que le aman, de los que han sido llamados y elegidos según su designio. Y tú has sido llamado, y tú has sido elegido. Diga conmigo, soy un llamado, soy un elegido. De los que aman a Dios. ¿Y cuántos aquí aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Y cuántos quieren amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Algunos responderán, amar a Dios es cumplir sus mandamientos, amar a Dios es hacer su voluntad, amar a Dios es cumplir su palabra, y ciertamente es todo eso. Pero ¿saben qué es amar a Dios? Lo primero es dejarnos amar por Él. Amar a Dios es dejarse amar por Él. Dice el Papa Francisco, Él es el que siempre nos primerea, nos ama primero. Primera de Juan 4:19. Amar a Dios es dejarse amar por Él. Tú has sido un llamado, tú has sido un elegido. ¿Cómo sanar? Para terminar, ¿cuál era el tema de hoy? Perdonar a Dios en forma de pregunta. Ya hemos dicho cómo causas por las cuales nos sentimos resentidos hacia Dios. Hemos explicado el asunto de la libertad, del libre albedrío, de lo que es sacralismo, secularismo, la autonomía de la realidad, el sufrimiento, eh, en, en el sentido cristiano, y mencionándoles la Salvifici Doloris de San Juan Pablo II brevemente. Bueno,
Ahora hemos comentado Romanos 8:28 y terminemos preguntándonos cómo perdonar a Dios, cómo sanar esta percepción de Dios, cómo sanar mi enojo con Dios, mi dolor con Dios, mi resentimiento con Dios. Miren, solo hay una forma. ¿Saben cuál es? Dejándote amar por Él. Solamente dejándote amar por Él. Dejándote amar por Él como el Abba, como el papá, como el Dios que te ama con paterna maternidad y descubrirte como hijo de Dios. Y dejar que Él sane el corazón de todo sentimiento de abandono, de, de vacío, de ausencia de amor, de todas estas percepciones equivocadas. Dios nunca ha querido tu mal. Dios no es la causa de eso de lo cual tú quizás le has resentido. Que no te pase como el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, ¿no? En Lucas 15. Pero padre, yo siempre he estado en tu casa y aquel hijo mayor siempre estaba en la casa del padre, pero estaba irritado con su padre. No se dejaba amar por el padre. ¿Cuántos líderes y servidores, incluso en la iglesia, en los grupos, no se sienten hijos del Padre? Solo hay una forma de sanar esto, ya para terminar, y es dejándonos amar por Él, volviendo a casa, dejándonos abrazar por Él. Yo voy a invitarte un momento a orar y deja ahí el cuaderno, lo que tienes en tu mano y mira, si quizás tú has estado enojado, enojada con Dios por alguna de las razones que he mencionado en este tema, hoy nos queda claro que, que Dios nos ama, que Dios es papá y que en la causa, en la raíz de desgracias, de males, de heridas, de sufrimiento, no está Dios, sino circunstancias, decisiones, consecuencias de nuestras propias decisiones, acciones o de otros que han tenido que ver con nuestra historia, principalmente en la familia, la vida matrimonial. Pero sabemos que en todas las cosas interviene Dios, dispone Dios, favorece Dios para bien de los que se dejan amar por Él. Vamos a orar un momento. Voy a invitar a mi hermano Rodrigo, que ya está por acá, que nos acompañe. Sí, Rodrigo, ya. Muy bien. Déjame agregarte. Listo. Y déjate en este momento abrazar por el Padre. Si tú has tenido un enojo con Dios, un resentimiento con Dios, una molestia con Dios, sácalo, déjalo salir del corazón. Incluso manifiéstalo a Dios. Y dile, Dios, ¿por qué? He estado molesto contigo. He estado resentido contigo. Háblale al Padre, háblale a Dios con toda sinceridad.
yo siento en mi corazón que aquí hay personas que han estado resentidas con Dios ante la pérdida de seres queridos, ante situaciones de enfermedad, de situaciones económicas, de sentir que no avanzas. Hay personas acá que se han sentido dolidas con Dios y que incluso se identificaron con algo que dije al inicio: ¿por qué a otros los bendices y a mí no? ¿Por qué a otros los sanas y a mí no? Aquí está el Padre, aquí está Dios, para decirte, como aquel ladrón que estaba junto a él en la cruz, sufriendo físicamente, moralmente, y Jesús solo le dijo: en este lugar, hoy estarás conmigo, hoy estás conmigo. con tu paz Aquí está el y Padre, tu bondad, déjate abrazar por él. tu amor llena este lugar. Tu amor llena este lugar con tu paz y tu bondad. Tu amor llena este lugar. Tu amor llena este lugar con tu paz y tu bondad. Tu amor llena este lugar. Tú me abrazas y me besas, me recuerdas que tu hijo soy, que me cuidas, que te importo, que eres mi padre y yo tu hijo soy. Tú me abrazas, tú me besas, me recuerdas que tu hijo soy, que me cuidas, que te importo, eres mi padre y yo tu hijo soy. Tu amor llena este lugar. El amor del Padre en este lugar. Dejarse amar por Dios. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Déjate amar por Él. Deja que Él intervenga, disponga. Él está a tu favor. Ya no te encierres en la culpa. Ya no te encierres en por qué, en el pasado, en por qué tomé malas decisiones. Solo déjate amar por el Padre.
Solo sé que Dios Me es mi dejo Padre. amar Yo soy su hijo. por ti. Me dejo Déjate amar por amar Él. por ti. Tu amor está en este lugar. Me dejo amar. Me dejo amar por ti. Me dejo amar por ti. Tu amor está en este lugar. Me dejo amar. Me dejo amar por ti. Me dejo amar por ti. Tu amor está en este lugar. Me dejo amar. Y me amas. Tú me amas. Tu amor está en este lugar. Me dejo amar. Y me amas. Tú me amas. Tu amor está en este lugar. Me dejo amar. Déjalo todo abierto a Él. Me dejo amar. Déjalo intervenir. Porque en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de los que han sido llamados y elegidos. Tú has sido llamado, tú has sido elegida. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, esa es tu identidad. Mira qué amor más grande nos ha tenido el Padre para llamarnos sus hijos. Y en verdad lo somos. Y dejándote amar por el Padre, por el Dios que te ama con paterna maternidad, es sanarse a sí mismo, es perdonarse a sí mismo, es sanarme como mujer, como hombre. El amor de Dios llene toda tu historia. El amor de Dios inunde todo tu ayer hasta el mismo momento de la concepción. Tú me amas. Yo te invito a que traigas a tu memoria tu historia, desde tu niñez, tu adolescencia, así como si fuera una película. Tú me amas. Tú me Date amas. cuenta que Él siempre ha estado ahí aún en esos momentos de sufrimiento, de dolor, de adversidad, en esos momentos de abandono, de soledad. Y mirándote a ti mismo, mirando tu historia, toda tu historia, aún quizás con
con lo que te avergüenza o lo que te ha hecho sentir incluso culpable en algún momento, malas decisiones. Proclama, mirando tu historia, proclama: me amas, me amas, me amas, me amas, me amas. Me amas, tú me amas, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Tu amor está en este lugar y me amas. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Tu amor está en mi corazón y me amas. Y me amas.